Hola, mi nombre es Samuel Tamayo, soy estudiante de medicina de la Universidad CES. El día de hoy entonces vamos a ver unas técnicas de semiología, empezando por lo que es la anamnesis, después lo que es el examen físico y nos vamos a enfocar el día de hoy en lo que es el examen físico cardiopulmonar y abdominal. Entonces, empecemos. Vamos a desarrollar nuestra historia clínica. Recordemos que la historia clínica está compuesta por varios ítems, entre ellos la anamnesis, el examen físico, el plan terapéutico y nuestro diagnóstico. Recordemos que siempre hay que tener una empatía con nuestro paciente, hay que tener un respeto, tener normas de bioseguridad, lavarnos las manos al entrar, al salir de la habitación y cada vez que tengamos contacto con estos. Vamos a empezar con la anamnesis, la cual está compuesta por varios ítems, entre ellos una identificación, nuestra fuente, el por qué viene el paciente, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por los sistemas y los antecedentes personales, familiares y socioeconómicos, para luego proceder a nuestro examen físico. Vamos a empezar con nuestra anamnesis. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Tamayo, soy el estudiante de medicina que lo va a atender el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas tardes, Samuel. Muy bien. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Emanuel Arcila. Don Emanuel. Perfecto. Le voy a tomar unos datos, don Emanuel, ¿está bien? Está bien. Don Emanuel, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 21 años. 21 años. ¿Y dónde vive? Yo vivo en Envigado. ¿Me puede recordar su número de identificación, por favor? Mi número de cédula es 1037 66 52 92. Perfecto. Don Emanuel, ¿es usted nativo de Envigado o nació en otro lugar? Yo nací en Envigado, sí señor. Perfecto. Cuénteme, don Emanuel, ¿por qué viene al médico el día de hoy? He tenido un dolor abdominal desde hace poco tiempo. Muy bien, ¿y hace cuánto tiene el dolor abdominal? Más o menos como una semanita. Hace una o 2 semanitas. 1 o 2 semanas. Listo, don Emanuel, y cuénteme, ¿ese dolor empeora con alguna posición o de pronto empeora cuando come algo, o cuando defeca de pronto mejora? No, normalmente como cuando hago ejercicio me duele mucho y a veces cuando duermo. Listo, perfecto. Don Emanuel, y cuénteme, ¿ha tomado algo para el dolor? No he tomado nada, pues acetaminofén, pero muy poco. Muy poco. ¿Y no ha mejorado con eso? No, Listo. Cuénteme, don Emanuel, ¿de pronto ha tenido náuseas, vómito, alteraciones al defecar, diarrea, constipación? no, en absoluto. No. Perfecto. ¿Ha tenido de pronto fiebre, malestar? ¿De pronto ha notado que tiene algún tipo de masa en el estómago, algún cambio de coloración? No, tampoco. No. Listo, perfecto. Don Emanuel, le voy a hacer unas preguntas para ver cómo está usted generalmente. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Cuénteme, don Emanuel, ¿ha tenido fiebre? No, Perfecto. ¿De pronto ha tenido somnolencia? ¿Se ha sentido un poco desubicado en el ambiente? ¿Ha estado de pronto un poco deprimido, ansioso? no, he estado bien. Sí. Cuénteme, ¿de pronto ha tenido alguna alteración en la vista? ¿Ha tenido de pronto lagrimeo, dolor de los ojos, irritación? De pronto al escuchar ha escuchado algún tipo de pito o alteraciones en la escucha? No, tampoco. No. En el olfato, ¿ha tenido alguna alteración con el oler, con el saborear? No, No. Muy bien. Don Emanuel, en la boca, de pronto en la lengua, ¿ha tenido de pronto llaguitas? ¿Ha sangrado? ¿Se le ha caído algún tipo de dentadura? ¿Ha tenido algún trauma en la boca? no, en No. absoluto. Perfecto. ¿De pronto ha tenido algún tipo de dolor en el pecho? ¿Ha tenido dificultad para respirar? ¿Ha tenido palpitación? O sea, siente el corazón que se le va a salir. ¿Ha tenido problemas cuando hace ejercicio, cuando hace sus actividades diarias normales? De pronto se siente más cansado o le impide de pronto la dificultad de respirar hacer algún tipo de actividad. No, para respirar no tengo ninguna alteración. De pronto ha tenido flema, tos. No, ninguna.
No, perfecto. De pronto a nivel de las articulaciones, en el cuerpo en general, ¿le duele algún movimiento, alguna articulación, las muñecas, tobillos, rodillas, cadera? No me duele ninguna articulación. No. ¿De pronto ha notado de pronto algún cambio de coloración en la piel, algún brote, alguna mancha? No, No. por ejemplo, no. O sea, ¿tiene problemas de pronto para el orinar? ¿Se levanta para orinar en la noche? ¿Le duele al orinar? ¿Le arde al orinar? No, pues así Lo lo normal. normal de las cantidades de ir al baño, pero no. Listo, perfecto. Don Emanuel, por lo que veo usted, el resto de los sistemas está bien. Vamos a proceder a tomar algunos daticos de antecedentes. ¿Está bien? Excelente. Y cuénteme, don Emanuel, ¿ha usted sufrido alguna enfermedad o sufre alguna enfermedad? No sufro ninguna enfermedad. De pronto le han hecho cirugías, No tengo ninguna No. cirugía. alguna hospitalización o transfusión. No, No. De pronto al momento del nacimiento tuvo algún problema o patología. nací con un solo riñón. Solo tiene un riñón. Perfecto. De pronto usted fuma, bebe o usa algún tipo de sustancia. No, tiendo a tener una vida muy saludable. ¿Hace usted ejercicio? Sí, constantemente. ¿Cada cuánto hace ejercicio? Diario. Diario. Perfecto. Cuénteme, don Emanuel, ¿sus padres o hermanos, si es que tiene, sufren de alguna enfermedad? Mi padre sufre de problemas cardíacos. Y de pronto sabe usted qué tipo de problemas tiene. Él tuvo un infarto Un infarto. ¿Y sabe hace cuánto más o menos? hace aproximadamente 7 años. 7 años. Perfecto. Del resto, toda su familia es saludable. Sí, Perfecto. Y don Emanuel, cuénteme, ¿tiene usted de pronto mascotas o ha realizado algún tipo de viaje recientemente? no he realizado viajes recientemente, tengo un gato en el hogar. ¿Y sabe si el gato tiene todo su esquema de vacunación? Sí, el gato tiene todo el esquema de vacunación. Listo, perfecto. Bueno, como pudimos haber observado, hicimos una anamnesis concisa y teniendo en cuenta lo que es la identificación, la fuente de la historia, el motivo de la consulta, desarrollamos nuestra enfermedad actual, hicimos una revisión por los sistemas y también preguntamos por los antecedentes personales, familiares y socioeconómicos. Ahora vamos a proceder a la parte del examen físico. Recordemos que el día de hoy vamos a hacer un énfasis del examen físico torácico y abdominal. Entonces, veamos. Ahora vamos a pasar al examen físico. En la primera parte del examen físico vamos a ver la toma de signos vitales. Los signos vitales entonces son aquellos que nos dan una visión general de cómo está el paciente. Entre ellos tenemos la presión arterial, la frecuencia de pulso, la frecuencia cardíaca, la temperatura y también como tal pues la apariencia general, ¿sí? Y la oxigenación del paciente. Para ello entonces vamos a necesitar varios implementos y como es el tensiómetro, el pulsoxímetro, el fonendoscopio, termómetro. Entonces vamos a proceder con la toma de presión arterial. Para la toma de la presión arterial entonces tenemos que tener en cuenta que el paciente debe tener los pies apoyados sobre el suelo, no debe tener los pies cruzados. Le debemos decir al paciente que si ha tomado café o alguna bebida energizante debemos tener eso en cuenta porque esto puede alterar los valores de presión arterial. Normalmente la presión arterial la debemos tomar en el lado de dominancia del paciente. En este caso le vamos a preguntar cuál es su lado de dominancia. Don Manuel, ¿cuál es su lado dominante? ¿Izquierda o derecha? El derecho. Derecho. Perfecto. Para eso entonces ya sabemos que vamos a utilizar el miembro superior derecho para tomar la presión arterial. Recordemos que si el paciente en algún momento tiene camisa de manga larga o buzos, estos deben ser retirados para poder facilitar la toma de la presión arterial, ya que no debe haber ningún tipo de prenda de tela o de manga que obstruya el brazo para la toma de la presión. Le vamos a pedir al paciente entonces que por favor ponga la mano como si estuviera pidiendo algún tipo de elemento hacia mí y vamos a palpar el pulso braquial del paciente. Muy bien, perfecto. Aquí acaba de palpar el pulso braquial, entonces aquí es el lugar donde vamos a poner nuestro fonendoscopio. Recordemos que al momento de usar el fonendoscopio
debemos utilizar la campana del fonendoscopio y no el diafragma, porque con la campana se nos facilita mucho escuchar los latidos del paciente. Vamos entonces a proceder. Recordemos que el brazalete del tensiómetro debe quedar por lo menos 2 centímetros por encima del pliegue del brazo del paciente, y este debe tener un adecuado tamaño para él, para la toma de la presión arterial. Recordemos que hay manguitos como tal, o brazaletes que son mucho más pequeños, que son utilizados normalmente en pediatría, o inclusive hay unos que son mucho más grandes para personas ya con una obesidad mórbida, o para tomar la presión arterial a nivel de los miembros inferiores. Para ello entonces vamos a proceder. Recordemos que el tensiómetro tiene una marca para poder guiarnos y poner la guía sobre la arteria braquial. Vamos a proceder. Le vamos a pedir al paciente que se suba la manga, o nosotros nos la subimos, se la subimos. Dejamos totalmente expuesto el miembro superior y cubrimos el brazalete, ¿sí?, por lo menos 2 centímetros por encima del pliegue del miembro del pliegue braquial. Ahora recordemos que el brazalete no puede quedar ni muy ajustado, ¿sí?, y tampoco puede quedar muy suelto, ¿sí? Tiene que quedar por lo menos con la capacidad de yo poder meter 2 dedos, ¿sí?, y que no quede tampoco muy apretado, ya que puede haber alteraciones en el valor de la presión. Para esto entonces vamos a recordar, nos ponemos el fonendoscopio con las olivas hacia afuera, ¿sí?, y activamos la función de la campana. Recordemos que normalmente, más académicamente, deberíamos tomar primero la presión, ¿sí?, palpatoria, y luego la presión auscultatoria. Pero normalmente en el ámbito clínico y como tal profesional se usa más que todo la toma de la auscultatoria, ya que por el tiempo no tenemos mucho tiempo para poder tomar la palpatoria antes que la auscultatoria. Entonces vamos a proceder a la toma de presión. Ponemos la campana del estetoscopio, ¿sí?, sobre el lugar donde palpamos el pulso braquial y empezamos a insuflar el manguito. Recordemos que al momento de la insuflación, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta cuándo se dejan de escuchar los ruidos y aumentar por lo menos 20 milímetros de mercurio por encima de ese valor. Luego vamos a desinflar el manguito de aproximadamente 1 a 2 milímetros de mercurio por segundo y analizamos en qué valor empezamos a escuchar los ruidos de Korokov. Cuando dejo de escuchar los ruidos, cuando estoy desinflando el manguito, ahí vamos a encontrar la presión arterial diastólica, ¿sí? Cuando empezamos a escuchar los ruidos es la presión arterial sistólica. Entonces empezamos a insuflar. Muy bien. En este caso encontramos que la presión arterial del paciente es de 139 con 79. Obviamente está un poco elevada, pero bueno, le preguntamos al paciente, señor, ¿usted ha tomado café? ¿Ha de pronto fumado antes de la consulta? No. No. Listo. Después de saber eso, ya sabemos entonces que tiene una presión arterial elevada y debemos hacer Otra de las cosas que debemos hacer es la toma entonces de la oximetría del paciente y de los pulsos. Con esto vamos a utilizar el pulsoxímetro, ¿sí?, el cual debemos aplicarlo en el dedo índice del paciente o en cualquier de los dedos de la extremidad superior para mayor facilidad. Le pedimos al paciente que ponga el dedo y esperamos a que el pulsoxímetro marque el valor que indica.
Para esto recordemos que también debemos tomar la temperatura del paciente como signo vital, la cual puede ser tomada con un termómetro digital, ¿sí? El cual es solamente apretar el botón y ponerlo debajo de la axila del paciente, ¿sí? Normalmente la tomamos en la axila del paciente, también puede ser a nivel de la boca o en el recto, pero estas técnicas ya no se utilizan tanto. Ahorita el pulsoxímetro nos dio el valor, tiene una oxigenación de 97, una saturación de 97 y un pulso de 72. Recordemos que para nosotros tomar el pulso también podemos hacerlo de forma manual, sin tener este tipo de dispositivos, el cual, para esto necesitamos un reloj, el cual tenga posiblemente segundero para evaluar, y vamos a, con los dos dedos, el índice y el medio, ¿sí? Vamos a tomar el pulso más que todo radial, ¿sí? Que es el pulso más fácil de tomar. Vamos a contar entonces un minuto, ¿sí? Si el pulso es rítmico, si es regular, podemos tomar el pulso por 30 segundos y multiplicarlo por 2. Vamos a proceder a la toma del pulso. Listo, ya hemos finalizado. Puede contabilizar 40 pulsaciones en los 30 segundos, entonces vamos a multiplicarlo por 2, ya que es rítmico y es regular, y nos da entonces un valor de 80 pulsaciones por minuto, lo cual es un valor normal, ya que el rango es de 60 a 100. Perfecto. Después de la toma del pulso, de la presión arterial, de la temperatura, también debemos evaluar al paciente en la inspección general. ¿Cómo llega el paciente a la consulta? Si está bien vestido, tiene algún tipo de fase, alguna postura en específica, alguna postura antiálgica, demuestra algún tipo de dolor en específico localizado, tiene una marcha atáxica o algún tipo de marcha en especial, y eso nos puede dar algún indicio del diagnóstico del paciente. Ahora vamos entonces a proceder a el examen físico torácico y abdominal. Bueno, entonces al examen físico del sistema cardiovascular y especialmente de la cavidad torácica, tenemos que pedirle al paciente que se quite por favor la camisa. En caso de que sea mujer, hay que tener bastante respeto con esto y no obligarla a que se quite la ropa interior. Solamente si hay que revisar las mamas, le podemos pedir que lo haga. Entonces le pido al paciente que por favor se quite la camisa, y al momento de que el paciente se quite la camisa empezamos la inspección del paciente. Recordemos que tenemos que tener en cuenta en la inspección la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección entonces tenemos que tener los límites del tórax, ¿sí? Lo que son la línea axilar anterior de ambos lados, las líneas medioclaviculares, ¿sí? Las líneas que atraviesan toda la clavícula, las línea external, las líneas paraesternales, las cuales nos van a ayudar a orientarnos en los focos de auscultación también. Tenemos el reborde costal, ¿sí? Y el momento en que dividimos el tórax debemos evaluar si hay algún tipo de masa, si hay algún tipo de alteración en la coloración del pecho, o por ejemplo si hay una asimetría entre ambas clavículas, ¿sí? Debemos tener en cuenta entonces que también al momento de la inspección podríamos evaluar el punto de máximo impulso. No necesariamente en todos los pacientes se inspecciona, casi todos se palpa, pero no es obligatorio inspeccionarlo en todos. Este está ubicado entonces en la línea medioclavicular, ¿sí? Del lado izquierdo, con el quinto espacio intercostal, más o menos a nivel de la tetilla. Es una aproximación. Aquí podemos ver que el paciente no tiene el punto de máximo impulso visible, por lo cual procederemos a examinar algunos signos extratorácicos, como puede ser cianosis peribucal, algún tipo de hipocratismo dactilar, uñas en vidrio de reloj o dedos en palillo de tambor.
En este momento no hay ninguno de esos signos extratorácicos, por lo cual entonces procedemos a la palpación. La palpación del tórax entonces debe ser bilateral, ¿sí? Debe ser comparativa y palpar a ver si hay presencia de algún tipo de crujido o que podría ser indicativo de algún tipo de fractura o de efisema subcutáneo. Procedemos a la palpación, ¿sí? Bilateral y simétrica por cada uno de los cuadrantes que hace parte del tórax, ¿sí? No encontré ningún tipo de masa o algún tipo de crujido, lo cual es bueno. También en la palpación podemos palpar el punto de máximo impulso, el cual ya habíamos dicho que está con la línea medio clavicular izquierda y el quinto espacio intercostal. Para ubicarnos en los espacios intercostales podemos entonces recordar que existe lo que es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis normalmente es aquella protuberancia que sobresale en la unión del manubrio y del esternón, el cual indica un espacio a nivel del segundo espacio intercostal. Entonces, después de que ubicamos el ángulo de Lewis, el cual está acá, podríamos entonces empezar a contar los espacios intercostales y ubicarnos en el paciente. Aquí está el segundo espacio intercostal, aquí estaría la costilla, tercer espacio intercostal, costilla, cuarto espacio intercostal, costilla, quinto espacio intercostal. Entonces, tenemos el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular y hacemos la palpación. Evidentemente, el paciente no presenta un punto de máximo impulso palpable. Para palpar también el punto de máximo impulso, podríamos pedirle al paciente que haga la maniobra de Paschon, el cual también nos podría ayudar. Vamos a proceder entonces ahora a la auscultación. La auscultación entonces consiste en ubicar los focos de auscultación cardíaca, los cuales son 5 focos de auscultación. En ellos entonces vamos a encontrar el foco aórtico, el cual está en la línea paraesternal del lado derecho con el segundo espacio intercostal del mismo lado. Foco pulmonar, que está en la línea paraesternal del lado izquierdo en el segundo espacio intercostal del mismo lado. El foco accesorio aórtico, el cual está en el tercer espacio intercostal con línea paraesternal del lado izquierdo. Está el foco tricuspidio, que está en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal del lado izquierdo. Y por último, el foco mitral, que coincide con el punto de máximo impulso, que es con la línea medio clavicular del lado izquierdo y el quinto espacio intercostal del mismo lado. Procedemos entonces a la auscultación, la cual vamos a presenciar si hay algún tipo de soplo o ruido cardíaco patológico. Para esto nos ponemos entonces el estetoscopio y activamos la función del diafragma. Vamos a proceder entonces auscultando cada uno de los focos. Escultamos el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco accesorio, el foco tricuspidio y por último el foco mitral. Evidentemente no encontramos ningún ruido patológico. De pronto, al momento de nosotros encontrar algún ruido patológico, para diferenciarlo, podríamos pedirle al paciente que haga una inspiración para diferenciar el lado derecho del izquierdo. También hay 2 maniobras que nos ayudan a escuchar un poco mejor los ruidos cardíacos. Está una maniobra que es la maniobra de Paschon, que es en el decúbito lateral izquierdo, en el cual podemos escuchar mejor los focos de la punta. Y está la maniobra de que el paciente se tire hacia adelante para escuchar los focos de la base. También al momento de la auscultación debemos tener en cuenta si el paciente ha tenido alguna patología cardíaca, alguna cirugía, porque podríamos encontrar clics o algún tipo de
ruido que no sea un soplo, sino un ruido metálico que pueden ser normalmente de válvulas cardíacas. Ahora, al momento entonces de la percusión tenemos que tener en cuenta lo mismo que la palpación, debe ser bilateral, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que toda la cavidad torácica, la mayoría, es resonante por los pulmones y casi nunca uno va a percutir el corazón, pero en algunos casos se puede hacer. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta entonces es la parte pulmonar, ¿sí? Al igual que en la inspección, se hace comparando simétricamente ambos tórax, que no haya cianosis o algún tipo de coloración, y se hace también los mismos signos extratorácicos. A nivel de la palpación hacemos la misma técnica, y a nivel de la auscultación entonces empezamos auscultando los ápices pulmonares y terminamos en las bases, a ver si hay algún tipo de estertor o algún tipo de ruido patológico. Lo hacemos en la parte anterior y en la parte posterior. Normalmente las personas más ancianas empezamos por las bases, ya que hay que pedirle al paciente que respire por la boca, y esto en algunas personas puede generar algún tipo de dificultad al respirar o pueden cansarse más fácilmente. Entonces procedemos a hacer la auscultación de los pulmones con el diafragma. Le pedimos al paciente que cada vez que yo coloque el estetoscopio para escuchar, vas a respirar por la boca tranquilamente, ¿sí? Listo. Perfecto. Perfecto. También hay que hacerlo en la parte posterior. Perfecto, después de auscultar, evaluamos y pues evidentemente no hay ningún tipo de estertor o ruido patológico. Eso nos indica que el murmullo vesicular está conservado y no hay ningún tipo de estertor. Perfecto. Ya después en la parte de la percusión, lo que hacemos en la percusión, en la parte del tórax, es evaluar como tal la incursión diafragmática o cuánto desciende el diafragma, ¿sí? También a la parte de la percusión miramos a ver si hay algún tipo de matidez o timpanismo, ¿sí? Y se me había olvidado decir algo, y es que en la parte de la palpación debemos evaluar lo que es el murmullo vesicular, el murmullo palpatorio, ¿sí? Entonces le vamos a pedir al paciente que cada vez que yo ponga mis manos en alguna parte de tu cuerpo vas a decir 33. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la parte de atrás. Le vamos a pedir entonces al paciente 33, 33, 33, 33, 33, 33. Perfecto, ahora lo hacemos en la parte anterior. 33, 33, 33, 33. Perfecto. Está conservado, ¿sí? No hay ningún tipo de disminución o aumento como tal. Ahora, en la parte de la percusión, vamos a percutir bilateralmente y miramos a ver si hay algún tipo de timpanismo o matidez. Normalmente el pulmón debe sonar resonante, ¿sí? Si escuchamos algún tipo de timpanismo o de matidez, nos puede dar indicios de ciertas patologías, ¿sí? Sea un efisema, sea un EPOC por acumulación de aire, ¿sí? Y normalmente lo que hacemos con la técnica es hacer una percusión indirecta. También lo podríamos hacer directa, pero es mejor hacerlo de forma indirecta. Vamos a empezar por la parte de la espalda, ¿sí? Empezamos haciéndolo bilateralmente,
¿sí? Hacemos entonces una percusión. Perfecto. Ahora lo hacemos en la parte anterior. Perfecto. También las debemos hacer en las partes laterales y hacemos lo mismo del murmullo vesicular. También debemos tener en cuenta el murmullo vesicular auscultatorio. El murmullo auscultatorio, entonces lo que hacemos es con el diafragma del estetoscopio volver a hacer el ejercicio y pedirle al paciente que diga 33 cada vez que yo coloque el fonendoscopio en la piel del paciente. Entonces, cada vez que yo coloque el estetoscopio va a decir 33. ¿Listo? 33, 33, 33, 33, 33, 33. Perfecto. Ahora lo hacemos de la parte anterior. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Perfecto. Podemos evidenciar que no hay ningún tipo de broncofonía o pectoriloquia, no hay ningún sonido patológico. Como tal, eso es lo que es el examen del tórax, ¿sí? Cardíaco y pulmonar. Ahora vamos a evaluar lo que es el abdomen. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el examen físico del abdomen. Para tener en cuenta debemos tener o realizar primero lo que es la inspección. Debemos tener en cuenta que hay personas que dividen el abdomen en 4 cuadrantes, ¿sí? Lo que es el superior derecho, superior izquierdo, el superior derecho, superior izquierdo, el inferior derecho, el inferior izquierdo. Pero normalmente, para ser un poco más académicos, vamos a dividir el abdomen lo que son en 9 cuadrantes, ¿sí? Las líneas medioclaviculares, las cuales nos van a dar las líneas de división verticales, y hacemos 2 líneas imaginarias, ¿sí? A nivel de los rebordes y a nivel de las crestas ilíacas, ¿sí? Ahí vamos a tener 9 cuadrantes, ¿sí? Lo que son el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo, el mesogastrio, el flanco derecho, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y lo que es la fosa ilíaca izquierda. Lo primero entonces es la inspección. Vamos a inspeccionar que no haya ningún tipo de cicatriz, coloración o protrusión al paciente. Si hay algún tipo de dolor localizado al momento de lo que es la palpación y la percusión, vamos a dejarlo para lo último. El orden del examen físico abdominal es realizar la inspección, luego realizar la auscultación y por último realizar lo que es la percusión y la palpación, ya que en el momento de la auscultación podríamos encontrar lo que son soplos o sonidos de las arterias o de la arteria aorta, el cual nos indicaría una aneurisma, y eso contraindicaría la percusión y la palpación. Muy bien, después de haber hecho la inspección, entonces pasamos a la auscultación. Al momento de la auscultación hay que tener en cuenta varias cosas, entre ellas auscultar los puntos donde normalmente se podrían escuchar más fácil los ruidos de las arterias, ya sea arterias renales, la arteria aorta, ¿sí? O las arterias ilíacas, ¿sí? Y las femorales. Normalmente vamos a utilizar entonces la campana del estetoscopio para poder escuchar estos ruidos, si hay o no. Normalmente deben estar ausentes. Y también al momento de la auscultación debemos escuchar los ruidos peristálticos del paciente, ¿sí?
Lo normal de un paciente es que tenga entre 3 y 35 ruidos de peristaltismo. Menos de esto puede indicar un hilio paralítico o una peritonitis, y también más de estos pueden indicar otra patología. Entonces realizamos la auscultación. Arterial. Perfecto. Y para los ruidos peristálticos sí podemos utilizar lo que es el diafragma. Normalmente no tenemos que mover mucho el estetoscopio, con poner el fonendoscopio en algún lugar del abdomen y se pueden escuchar los ruidos peristálticos tranquilamente. Entonces voy a poner el fonendoscopio acá. Perfecto, se escuchan ruidos peristálticos, son rítmicos, se escuchan bastante bien, y con la experiencia uno puede adquirir y calcular los ruidos peristálticos fácilmente. Recordemos que pueden haber puntos dolorosos después de la auscultación, ¿sí? Si no encontramos ningún ruido patológico en la auscultación, procedemos a lo que es a la percusión. Recordemos que pueden haber signos como lo es el microblomberg o el Blomberg, ¿sí? Cuando hay peritonitis, ¿sí? O en el caso de la apendicitis, ¿sí? Normalmente en la palpación también hacemos puntos dolorosos, pero esto los veremos luego. Entonces para la percusión los hacemos por todos los cuadrantes. Recordemos, si hay un dolor específico, lo dejamos ese punto para el final, ¿sí? La percusión, entonces lo hacemos. ¿Sí? También podemos hacer lo que es la medición hepática, ¿sí? Calculando la matidez del hígado, y podríamos teóricamente medir el vaso también con la percusión, pero es un poco difícil hacerlo, ¿sí? También entonces si hay algún tipo de dolor se tendría que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, al momento de la palpación, recordemos que debemos tener en cuenta que hay palpación superficial, palpación media y palpación profunda, ¿sí? Las palpaciones podemos mirar si hay algún tipo de masa, si protruye o se siente, y también si hay algún tipo de dolor a la palpación, identificar pues los puntos específicos, ¿sí? Puede ser bimanual o puede ser con una sola mano. Normalmente hacemos una palpación, ¿sí?, superficial por todos los cuadrantes. Recordemos que no puede ser una palpación en forma perpendicular, sino en una forma paralela, ¿sí?, para que esto no sea incómodo para el paciente, ¿sí? Se hace la palpación, ¿sí?, superficial, poco más media, y por último se hace la palpación profunda. Recordemos que normalmente si hay algún tipo de punto doloroso se pueden evidenciar inmediatamente. Por ejemplo, el punto de Murphy, ¿sí?, el punto de McBurney, que sería por acá, que normalmente el punto de McBurney es indicativo de apendicitis, y el punto de Murphy de colecistitis, ¿sí? Ninguno de estos dos puntos debe ser doloroso normalmente. También debemos pedirle al paciente que haga fuerza con el abdomen, ¿sí?, o que por ejemplo levante la cabeza para ver si algún tipo de masa protruye. Entonces por favor, pon tu mentón acá, exacto, perfecto. Podemos ver que ninguna masa protruye, ya puedes descansar perfectamente. Y eso es como tal entonces una evaluación somera del abdomen.